¿Hay música de fondo, algo? Bueno, podemos empezar. Buenas tardes, queridos amigos por Israel. Buenas tardes a amigos de personalidades judías de todos los tiempos. Un día más nos encontramos para estar juntos y para compartir algo muy especial. Y el día de hoy es un día muy especial porque nos acompaña Sergio Baccari. Sergio Baccari, oriundo de Barracas, aquí en Buenos Aires, llegó a Israel hace más de 30 años, trabaja en educación especial dirigiendo un instituto de 3 proyectos en la ciudad de Rishon LeZion, pero cada día nos trae una mirada distinta del país en el que vive. Muestra la parte de Israel que muy pocos de nosotros conocemos o que muestran. El día a día, la rutina, la calle y las cosas lindas que pasan. La gente siempre entra en el conflicto, en el peligro, en las cosas negativas, y Sergio solo nos cuenta las cosas positivas. Convirtió su pasión por la historia judía y la visión de Israel y su gente en un puente entre personas y países. No se mete en la política y no cuenta las cosas feas de Israel. Nos preguntamos muchas veces cómo hace para conjugar la vida laboral con la publicación de su blog y los videos en sus plataformas digitales. Y Sergio nos dice, me levanto temprano, voy al instituto, un instituto que además de dirigirlo, yo soy el que lo limpia. Las 2 primeras horas es cuando lo limpio mi cabeza y empiezo a trabajar. Empiezo a pensar, nunca programo las cosas, mañana voy a publicar esto. Yo tengo una regla que publico una sola cosa escrita en mi programa y un video subtitulado en el blog. Recibe muchos apoyos y algunas críticas, que mayormente están relacionadas a que solo muestra los aspectos positivos de Israel. Es un honor para nosotros, Sergio, tenerte entre nosotros. Y ahora le dejo la palabra a Raúl. Chag Sameach para todos. Y Raúl, comenzar la entrevista, por favor. Bueno, muchas gracias, Simón. Bueno, sí, como bien dijiste, hay mucha gente que hace asbará, o sea, hablar a favor de Israel. Algunos lo hacen hablando de política, otros hablan de avances científicos y tecnológicos, pero quizás Sergio es uno de los pocos, o quizás el único, que hace asbará mostrándonos el país, mostrándonos lugares maravillosos, prácticamente desconocidos, generando en todos los que lo ven en todas partes del mundo, cientos de miles de seguidores en todo el mundo, un amor a Israel y, por qué no decirlo, unas ganas de visitarlo, de conocer Israel, es una forma de fomentar el turismo también. Así que Sergio Colacabot, bienvenido. Shalom, shalom a todos y Chag Sameach, Moadim Lesimcha. Chag Sameach, Moadim Besimcha. La primera pregunta que queremos hacerte antes de empezar con por el paseo por los 10 lugares que elegiste, es que nos cuentes un poquito dónde naciste, cómo fue tu infancia, tu adolescencia, cómo fue tu vínculo con el judaísmo y cuándo y por qué decidiste hacer Aliyá. Como bien dijo Simón al principio, nací y me crié en un barrio, en el barrio de Barracas, al sur de Buenos Aires, una familia tradicional hasta religiosa. Estudié en un colegio religioso la primaria y ahí comencé a amar la Torá, aunque mucho no entendía. Los fines de semana ir a la sinagoga, a rezar. Y cuando comencé a estudiar la escuela secundaria, me abrí un poco más hacia la sociedad. Yo estaba muy cerrado en la comunidad de los judíos turcos de Barracas, y ahí empecé a participar en club social, en movimientos sionistas, y hice lo que hacen por lo general los judíos de Buenos Aires, que es la escuela de instructores, de Madrijim. Después vine a Israel por un año para hacer el Majón de Madrijim, que es una capacitación para un año, y durante ese año me enamoré de Israel y decidí que este es mi lugar y que me vengo a vivir.
Perfecto. ¿Y cómo fue tu introducción en el país, tu asimilación? ¿Te sentiste bien recibido? ¿Y Sí, cómo conseguiste tu trabajo actual, no? cuando yo llegué en un momento de que los inmigrantes todavía no venían en cantidades. Yo llegué antes de la ola de los rusos, entonces me recibieron como un rey. Eh, Desde que aterricé en el aeropuerto, me dieron todo lo que necesitaba. eh, eh, como vine sin dinero, tuve que empezar a trabajar. Llegué un domingo a Israel, el miércoles ya estaba trabajando, pero tranqui, bien. Y recibí todo lo que necesitaba del Estado, ya sea económico, moral, físico, casa, seguro médico. Cada vez que estornudaba venían 2 personas a darme pañuelos. Cada vez que tenía frío recibía toneladas de cosas para cubrirme. Si necesitaba 10 shekel, me daban 100. O sea, eh, llegó un momento en que los derechos que tenía eran tantos que yo ya tenía un auto 0 kilómetro con el cual iba a limpiar casas y escaleras, que era algo surrealista. Me dieron estudios, me dieron tranquilidad, me dieron idioma, o sea, me dieron todo, invirtieron mucho en mí, el Estado invirtió mucho en mí, y bueno, yo a los pocos años empecé también a devolverle, no solo con impuestos, sino también con hijos, ahora también con nietos, con una familia. Y ahora todo lo que estoy haciendo tiene relación. El proyecto lo hago, vos Raúl sabes más que nadie, para Israel y no para mí. O sea, yo no vivo de esto, como bien dijeron, yo trabajo, me dedico a otras cosas, pero esto es algo que yo lo hago por el país que amo, por el país que me recibió, y con la intención de que la experiencia que yo pasé, que yo viví, la viva todo judío del mundo. Excelente. ¿Y cómo fue tu idea o cuándo empezó tu idea de empezar a recorrer el país y el recorrer los lugares que nombra la Torá y el Tanaj? El país lo empecé a recorrer desde el mismo día de que vine a vivir, y entendí de que para Israel es un país chiquito. De largo tiene 500 kilómetros, de ancho tiene 15 kilómetros en la parte más flaquita, si no contamos los territorios de Samaria. 15 kilómetros que se pueden hacer corriendo, pero Israel tiene algo que no tiene ningún país del mundo, que es profundidad. Y eso es lo que yo salí a buscar. Eso me lo habían enseñado ya en la universidad, cuando yo estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y me dijeron que el país no es grande, pero tiene una profundidad que no tiene ningún país del mundo. Y yo entendí que esa profundidad se puede encontrar solo cuando, con mi mejor amigo, con la Torá, con el Tanaj, salí a pasear y a cazar con Z las oraciones que yo ya conocía de mi país de origen, de Argentina, de la Torá. De repente me di cuenta de que todas las cosas de que yo había aprendido las puedo revivir en los lugares en donde sucedieron, donde luchó David y Goliat, donde Abraham se encontró por primera vez con Dios, donde lastimaron a Jacob. O sea, y eso a mí obviamente, cuando empecé a leer el Génesis, Bereshit, que Dios le dijo a Abraham, todo lo que camines te va a corresponder, es algo que quizás no suena lógico, pero es así. Y yo adopté esa oración y empecé a caminar el país en cada rato que tenía, no con intenciones de hacer un blog o de documentarlo. Estoy hablando del año 89, 90, o sea, no existía ni siquiera la internet en esa época. Y bueno, yo me di cuenta de que al caminarlo el país, no solo que lo sentía mío, sino que lo empecé a amar de una forma diferente. Y bueno, empecé a caminar y no paré de caminarlo nunca. Después apareció la red social, vino una guerra. Me di cuenta de que a la gente le interesa. Yo no entendía a qué le interesa de que yo o sea, yo filmaba una piedra y hablaba de la piedra, pero tuvo mucha repercusión. Parece que la tierra de Israel la ama mucha gente del mundo, no solo judíos, también hermanos cristianos, también primos musulmanes. Y bueno, empecé a hacerle portavoz de pies, de ojos a miles y miles de personas. Sí, habitualmente tomamos a la Torá y al Tanaj como un libro religioso, se los acostumbra a tomar, pero vos los ves como un libro de historia. Contame esto. La Torá es la Biblia, la Torá, el Tanaj, es un resumen, es el libro el libro de los libros, en el que el que lo redactó intentó
documentar nuestra historia desde el principio y hasta cuando se pueda. Es un libro de historia en el que tiene un montón, yo lo veo así por lo menos, que el personaje principal se llama Dios, hay otros personajes que son profetas, jueces, patriarcas, pero para mí la Torá, la Biblia, es un manual de instrucciones de vida. Yo al leerla en mi idioma, sin necesitar de intermediarios, yo la interpreto como se me antoja y la interpreto bien. De repente me doy cuenta de que hay una diferencia entre las leyes de la Torá y las leyes judías. Las leyes de la Torá son las que están escritas en la Torá, me Aleph a Tav, desde A hasta Z. Y después, con los años, aparecen las leyes judías, que son más leyes religiosas. No es que se contradicen, pero no son iguales. Si en la Torá dice que hay que descansar en Shabbat, yo en Shabbat descanso. Pero si la ley judía dice que además de descansar hay que rezar, santificar, no prender la luz, no viajar, o sea, eso ya lo sé, lo conozco y adopto lo que siento que es indispensable para mí. Y lo que no tengo ningún problema. Que yo no siga con la religión judía no me hace menos judío que nadie. El judaísmo no es una religión. La religión judía es parte del judaísmo. Y con eso no tengo nada, absolutamente nada, en contra de ningún judío, de ningún religioso, todo lo contrario. Yo creo que gracias a ellos, hoy yo puedo estar contando la historia. Gracias a ellos, nosotros pudimos retornar a la tierra de Israel, porque son los judíos religiosos los que se quedaron aquí, los que lucharon 2000 años contra todos los imperios que conquistaron, reyes. Ellos estuvieron asentados acá 2000 años en Tzfat, en Tveria, en Hebrón y en Jerusalén, sin un solo soldado. O sea, no hay que olvidar de eso. Pero bueno, yo soy de los que piensan un poco diferentes y los considero hermanos. Y yo creo de que mientras nosotros pongamos siempre en el aire las cosas que tenemos en común, que son muchísimas, y dejemos un poco de lado las cosas que tenemos a diferencia, Keneitab se dice en hebreo, las cosas siempre van a estar mejor. En el momento de que nosotros, y la historia me demuestra esto, que nosotros nos separamos, que nos peleamos entre nosotros, siempre vinieron los de afuera, patada en el Tujes, al exilio. Sí, a mí me sorprende que aún los judíos que tenemos alguna información, estudiamos un poco de Torá, Tanaj, sabemos un poco de Bereshit, quizás conozcamos a Abraham, Isaac y Jacob, a Moshe, y un poquito de David, un poquito de Shlomo, y ahí terminó. Sin embargo, vos vas más allá y estudiás los libros de los jueces, los profetas, los reyes, cosas que no se hacen habitualmente, y tenés una gran cantidad de seguidores cristianos, cientos de miles de seguidores cristianos de distintas partes del mundo. ¿Por qué crees que los judíos no estudian el Tanaj, no estudian esta parte? Y sí, los cristianos están interesados y te siguen fanáticamente, diría yo. Yo creo que la respuesta está en la pregunta tuya anterior, que cuando uno, incluso mis hijos que están acá en Israel, en el colegio se estudia Tanaj, uno escucha la palabra Tanaj y lo asocia con judaísmo, con hebreo antiguo, con algo que hay gente que se ríe, que habla de milagros, que el mar se abrió en dos, hay gente que no cree, hay gente que... Entonces, como que la respuesta está en que la gente se cree de que estudiar Torá o estudiar la Biblia, el Tanaj, es estudiar religión. Y eso, cuando yo me hablo de la Torá o del Tanaj en mi propio lenguaje, que no es para nada religioso, en absoluto religioso, entonces la gente laica como yo se enoja conmigo porque hablo de religión, y los religiosos se enojan conmigo porque les estoy hablando de algo que les pertenece a ellos y lo estoy manejando mal, digamos. Le estoy dando menos crédito a Dios, estoy hablando más de la parte científica y menos de los milagros, o estoy contando la historia como si fuera un cuento y no como hechos, digamos. Y ahí está la respuesta, me parece. Bueno, vamos a empezar por el paseo. Les cuento que le pedimos a Sergio que elija 10 lugares que le fascinan de Israel.
Si nos preguntaran a cualquiera de nosotros que elijamos los lugares, seguramente elegiríamos los tradicionales. Rosh Hanikra, Akko, Yafo, no sé, Eilat, la Rambla de Tel Aviv, Masada, el Mar Muerto, o el Kotel. Pero, por eso, el Kotel, la Ira Ticá. Pero Sergio eligió 10 lugares poco conocidos y poco visitados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué elegiste estos lugares en general? Y segundo, ¿por qué no son conocidos o por qué el país no los explota turísticamente? Eh, yo creo que los lugares que elegí son personales. No sé si los recomendaría para la gente. Yo por medio de estos lugares quiero mostrar acerca de Israel, lugares desconocidos que tienen su importancia, tanto en mi personal como son lugares que muestran mucho y cuentan también nuestra antigua historia como Eretz Israel, la tierra de Israel, y de nuestra pequeña historia como Medinat Israel, como el Estado de Israel. Y cuando estemos paseando, ahora que empecemos el paseo, creo que te vas a dar cuenta por qué los elegí. Obviamente de que si es la primera vez que yo vengo a Israel, me tiro de cabeza al Kotel, al Muro de los Lamentos. O sea, no es que yo, aunque voy a contar de un lugar que teóricamente es mucho más sagrado que el Muro de los Lamentos. Esto es lo que pasa cuando uno estudia, cuando uno profundiza las cosas, uno empieza a descubrir más cosas y se te complica la vida. Bien, entonces nos vas a llevar a pasear, a recorrer estos lugares que seguramente la mayoría de nosotros no conocemos. Les digo los nombres. El desierto de Judea, el pequeño muro de los lamentos, o sea, el Kotel Akatán, el monte Hor, el Kibutz Nir David, la capilla de la Ascensión, el Moshav Nahalal, Alon Moré, la tumba de David, que quizás es una de las más conocidas, el balcón del país y el sendero de Israel. Así que vamos a empezar por el primero, que es el desierto de Judea. Voy a compartir la pantalla y Sergio va a hablar encima del video. Ah, ok. ¿Puedo empezar a hablar? Sí, un momento. Sí, ahora sí, Sergio. Yo, el desierto de Judea, quiero traer una cita bíblica que dice, Ubnei Kenei Jotem Moshe, Alab Meir Atmagim, et Bnei Yehuda, Midbar Yehuda, Asher Banege Barad, Beilech, Beishev Etaam. Quiere decir que los descendientes de Kenita, el suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con el pueblo de Judea y fueron al desierto de Judea, al sur de Arad. Fueron allí y se quedaron a vivir con el pueblo. Este es el lugar mío favorito en Israel. ¿Por qué? Porque primero, porque es el desierto y yo creo, yo cada vez que salgo al desierto encuentro mi profundidad espiritual, me conecto conmigo mismo. Desierto en hebreo se dice midvar, que viene de la raíz ledaber, de hablar. Y a diferencia de lo que uno se imagina cuando escucha la palabra desierto, que silencio, oasis, calor, arena, camellos, nada que ver cuando uno llega al desierto porque escucha voces, escucha la voz de uno mismo, se conecta con todo lo que hay alrededor. Y si hablo específicamente de este desierto que está nombrado ya en Josué, en la Biblia, en el Tanaj, por ese lugar, son lugares por los que pasaron los profetas Ishayahu, Irmiyahu, Eliseo, Elías, Eliahu. Por ahí pasaron los reyes, David y Shaul. El hijo de Shaul, Jonatán, combatió muy cerca de ahí. Si avanzamos un poco en la historia, Jesús, cada vez que se escapaba de Jerusalén, recorría el arroyo Éufrates, que está por acá, por este mismo desierto, para llegar al Mar Muerto, o a Jericó, o a Jericó. Y cada vez que yo entro a este lugar, me fascino y me dan ganas de quedarme ahí por años, digamos. En el desierto sucedió toda nuestra historia y no solo la nuestra. En el desierto no solo que nació
el judaísmo, en el desierto nació también el cristianismo, el budismo, el islam. Moshe, cuando comulgó con Dios, lo hizo en el desierto. En el desierto nos entregaron la Torá, en el desierto pasaron las revoluciones y las guerras, veo que ya se terminó el pedacito del video, y por eso yo elijo este lugar, como que esto sí, le recomiendo. Lo que están viendo ahora son monasterios que hay en el desierto de Judea, que son espectaculares para caminar, para entrar y para visitarlos. El desierto de Judea se puede hacer desde Yerushalayim, desde Jerusalén, y terminar en el Mar Muerto, haciéndolo con vehículos o haciendo caminatas o los diferentes senderos. Me estoy extendiendo, así que me pueden también parar. Vamos a pasar al segundo lugar que elegí. El segundo lugar, hablamos antes del muro occidental, del muro de los lamentos, y yo elegí el Kotel HaKatan. El Kotel HaKatan significa el muro, el pequeño muro. Según la tradición judía, o sea, no sé, pocos saben, pero el muro occidental es el muro que sostenía la explanada del templo en Jerusalén. Y así como está el muro occidental, está también el muro oriental, el muro sur y el muro norte. Los cuatro están parados, los cuatro están enteros. Y no solo el muro occidental. Esas son cosas que la gente por lo general no sabe. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el muro occidental es el que nosotros ponemos papelitos, besamos, rezamos, hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué no hacerlo en el muro sur? ¿Por qué no hacerlo en el norte? ¿O por qué no hacerlo en el muro este? Se preguntan. La tradición judía cuenta de que ese muro fue construido por los pobres judíos que no tenían plata para pagarle a los obreros. Y otra tradición dice de que el muro occidental es la parte más cercana al Kodesh HaKodashim, al Santo de los Santos. Y por eso nosotros lo ponemos por encima de los demás muros que sostenían el gran templo de Jerusalén. Entonces yo digo, ok, de acuerdo a esa teoría de que este es el muro más importante y de que era el que estaba más cerca del Kodesh HaKodashim, les quiero descubrir este lugar que están viendo en el video, que se llama el Kotel HaKatan. El Kotel HaKatan es un pedazo de Kotel que está mucho más al norte, mucho más a la izquierda. Hay que entrar, para este pedacito del Kotel, hay que entrar por el barrio musulmán, que no es muy simpático, pero está siempre resguardado por policías o soldados de Mishmar HaGvul. Y una vez que ustedes llegan ahí, están a 20 metros, solo a 20 metros del Santo de los Santos, del Kodesh HaKodashim. Esta parte del muro son con piedras originales y no como la parte famosa del muro, que todos conocen, esos 70 metros, de que tiene solo 17 filas de las 48 filas originales. Toda la parte de arriba del cótel en el que nosotros rezamos son piedras que se pusieron ahora para completarlo y para separarlo de la parte de arriba del monte del templo, después de la destrucción de los romanos. Estas piedras que están viendo ahora están solo a 20 metros del Kodesh HaKodashim y son la continuación del muro occidental. No solo eso, en este lugar se puede rezar hombres y mujeres juntas, como lo hacían hace 60 años atrás en el muro occidental, antes de que entren las leyes ortodoxas, de que se separó el lugar, se lo transformó en una sinagoga, y hoy por hoy mujeres y hombres pueden rezar, pero por separado. Este lugar es muy atractivo, emocionante, y les prometo que cualquier persona, no importa de qué religión, que pise este lugar y sienta lo que se siente en este lugar, junte las lágrimas y después me las mandan a mí como regalo. ¿Querés que pasemos al próximo lugar? Esto, ok. Lo que elegí ahora es el Hor Haar. Hor Haar, voy a también leer algo de la Torá que dice, Kajet Aaron bet Eleazar bno, Bael otam Hor Haar, Beashpet et Aaron, את בגדי והלבשתם את אליעזר בנו ואהרון יאסוף מת שם. Lo que Dios le dijo a Moshe es, toma a Aarón el hermano mayor, y a Eleazar, a su hijo, y hazlo subir al monte, a la montaña Hor, a esta montaña que estamos viendo. Cuando estén arriba, quítale a Aarón sus vestiduras y se las darás a tu hijo Eleazar. Y Aarón ahí se va a morir. Este monte es en el que, lo que nos encontramos, uno de los pocos lugares en Israel de que Moshe estuvo, porque es parte del Estado de Israel y no de la tierra de Israel, no es parte de la tierra prometida.
Este monte está en el desierto del Negev, en un lugar que se llama Maalea Kerabim, y para mí tiene un significado súper, súper, súper importante, que también les recomiendo hacer turismo ahí. Escalarlo no es muy pesado, en 15 minutos hay un atajo que se puede hacer, y si no hay para escalarlo por otros lugares, pero incluso gente mayor como yo, gente de 60, 70 años, también puede elevar arriba. En el monte no hay nada más que vista, pero si ustedes conocen la historia y se imaginan todo lo que estoy viendo ahora, todo el pueblo de Israel ahí abajo en la peregrinación rumbo a la tierra prometida, y Moshe que le dice al pueblo, esperen un minuto, Dios me mandó a que suba con Aarón y su hijo arriba, tenemos que hacer un asunto. Cuando llegan arriba, Aarón fallece, le pasa la ropa. Aarón era el Cohen de la peregrinación de todos, le dio la ropa a su hijo Eleazar para que comience el linaje de los Kohanim. Y algo que les quiero contar es de que yo soy uno de ellos. Yo pertenezco al linaje de Aarón, yo soy Cohen, y a mí me emociona mucho saber de que ahí está enterrado el padre de mi padre, de mi padre, de mi padre, de mi padre. Además de solo imaginarme este pedazo de la historia, hacía unos pocos semanas se había muerto Miriam, la hermana de Moshe y de Aarón, la habían dejado también en el desierto, acá se murió Aarón. Imagínense todo el pueblo abajo, sentado y haciendo luto una semana por el líder espiritual que había dejado de existir. En cuanto al paisaje, como les dije, desde aquí se ve un lugar que se llama Maalea Kerabim, que yo creo que es el paisaje, uno de los paisajes más lindos que tiene Israel, de todo el desierto del Negev. Es estar acá e imaginarse a todo el pueblo de Israel, a los hijos de Israel, saliendo de Mitzrayim y caminando por aquí. Tengo mucho para contarles sobre el desierto del Negev, pero no me da el tiempo. Raúl, anotalo para que si después tenemos más tiempo, quiera contar y asociar este lugar también con la historia sionista de nuestra. Quiero que pasemos al próximo lugar, al Sahne. El Sahne es en el kibutz Nir David. Miren lo que es este lugar. Son imágenes de un kibutz supongo que está de más explicar, y para mí es el lugar más lindo que hay en Israel. Y quien estuvo ahí en este kibutz, en este momento, está sonriendo, dándome la razón. Este kibutz está en el Valle de Cheán, y yo tuve la suerte de vivir allí durante todo un año. Allí, además, decidí hacer mi aliyá, y entiendan por qué. Si ustedes me hubieran preguntado cuál es el lugar más importante para visitar en Israel, obviamente que les diría la ciudad vieja de Jerusalén. Si ustedes me preguntan cuál es el lugar más emocionante para visitar, la respuesta para mí es Metzadá. Si me preguntan cuál es el lugar más romántico, los enviaría a una fábrica de chocolates que hay en un asentamiento católico cristiano que se llama Meilia. Si me preguntan cuál es el camino más lindo a recorrer en Israel, los mando a la ruta 395 que va para Jerusalén, pero que se entra por atrás. Pero si me preguntan cuál es el lugar más lindo, el kibutz Nir David, el Sahne, Ein HaShlosha. Este lugar, además de ser el más lindo, es una atracción turística donde hay museos, donde está el mar, el río, donde ustedes se pueden meter y bañar. Es un río que tiene todo el año, también en invierno, 28 grados de temperatura, o sea, aguas termales, aguas calientes. Y no lo digo yo esto, la revista Time, que tiene repercusión mundial, catalogó a este lugar como uno de los 20 paraísos del mundo. Y no estoy jodiendo, lo digo de verdad. Así que ya no es una opinión mía, yo creo que la revista prestigiosa Time me da la razón, y es otro lugar que en serio recomiendo visitar cuando vengan a Israel, porque tienen de todo por ahí. Vamos a pasar ahora a otro lugar, a la Iglesia de la Ascensión. Ahí está. Esto que están viendo se llama la Iglesia de la Ascensión, que está en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Dicen que en Jerusalén los cielos están más bajos que en cualquier otro lugar del mundo. Quizás por eso eligió Jesús ese punto para subir a pie. O Muhammad, el profeta de los musulmanes, también eligió Jerusalén, ese mismo recorrido para subir al cielo a caballo.
De allí también bajará el Mesías, el Mesías de los judíos, antes de levantar en camino a todos los muertos que están en este mismo monte que estamos viendo, en el Monte de los Olivos, para entrar por la puerta de la misericordia al monte del templo, al Harabait, al monte Moriah. Al tratarse de un solo lugar, me refiero a Jerusalén, una pequeña ciudad, a veces las cosas se mezclan un poco. Y no será raro escuchar a un cura cantando en hebreo, a un musulmán vendiendo cruces o kipá o banderas de Israel, o judíos ortodoxos caminando por la vía dolorosa en rumbo al monte del templo o al Kotel Amaraví. La cuestión es de que un ejemplo de esta mezcla es este lugar que estamos viendo. La iglesia de la Ascensión es una iglesia que está dentro de una mezquita. Esto que están viendo ahora es la piedra, la roca por la cual se elevó Jesús hacia el cielo, según la tradición, según la fe cristiana. Y con el paso de los años, cuando entraron acá los musulmanes, vieron que había una mezquita bizantina y la transformaron en un misgad, en una mezquita. La iglesia bizantina la transformaron en una mezquita. Y ahí cambiaron un poco el rumbo de la piedra, la pusieron rumbo a Meca, rumbo al sur, donde ellos ponen sus cuerpos para rezar, y la transformaron, como les dije, en una mezquita. Al retornar los judíos y los cristianos, vieron de que este es el lugar más sagrado de todo el cristianismo en todo Jerusalén, más que el Santo Sepulcro, más que otro lugar, y es la iglesia de la Ascensión, ellos la llaman capilla. Y lo que hizo Israel desde que tiene soberanía ya hace 53 años en Jerusalén es dejarla como mezquita, pero un día al año dejar a los cristianos a que vengan a hacer sus rezos. O sea, es una iglesia dentro de la mezquita y esto refleja la tolerancia que hay para las religiones y para todas las culturas en Israel desde que los judíos tienen soberanía sobre la misma. Algo que no pasaba antes del 67, en que los judíos, por ejemplo, no podíamos ir a rezar al Kotel Amaraví, los cristianos no podían ir al Santo Sepulcro, y era todo un lío, y no había para nada ni tolerancia ni respeto a las creencias. Vamos a pasar al Moshav Nahalal. El Moshav Nahalal, ahora lo van a ver, ojalá que pongan imágenes desde arriba, porque es famoso por cuando se lo ve de lejos, a ver si se ve las imágenes. Bueno, por ahora no se ve muy bien, pero bueno, el Moshav Nahalal es famoso por cómo se ve de arriba. Pero si alguna vez a ustedes les sale visitarlo y caminar por abajo, cuando ustedes conozcan la importancia histórica, es como que se van a tropezar con personajes históricos, y ahora me refiero a los judíos, como Hannah Senesh, la paracaidista húngara que murió a los pocos años en la Segunda Guerra Mundial, Moshe Dayan, el famoso soldado y ministro de Defensa del Estado de Israel, o incluso con el rabino Ben-Ami, un rabino que es muy abierto, muy pragmático. Esas son algunas de las personalidades que vivieron en ese Moshav. Cuando uno viaja a Austria, por lo general suele visitar la casa de Mozart. Si es judío, va a la casa de Freud o a la de su vecino, Theodor Herzl. Sabían que eran vecinos, Herzl y Freud. Cuando uno va a Rumania, por supuesto, no dejará de visitar el Palacio de Bran, donde transcurrió Drácula. Y así, cuando yo, por ejemplo, la última vez que fui a Argentina a visitar, tuve ganas de ir a visitar la casa de Messi. No porque él haya vivido en la calle Israel, sino porque se trata de una personalidad histórica, y cuando uno conoce la historia, una vez que va a conocer el lugar donde nació, donde se crió, todo tiene un significado diferente. Y eso es lo que les va a pasar cuando ustedes estudien un poco de historia del lugar, del Moshav Nahalal, y vayan a visitarlo. Para mí es uno de los lugares más importantes dentro del Estado sionista de Israel, y en el cual ahí se crearon muchas celebridades, más allá de lo que les dije, el Moshav, además se llama Nahalal, porque está sacado de la Torá, está sacado del libro de Yehoshua, de Josué. Es nombrado como uno de los asentamientos que heredó la tribu de Zvulún, y ellos decidieron mantener el nombre histórico que tenía este lugar. Fuera de las personalidades que les dije, en este lugar se criaron también mi escritor favorito, Meir Shalev, un cantante que muchos conocen, Aviv Geffen, un teniente del ejército que llamó Shaul Mofaz, y un montón también de personalidades, pero que ya son más israelíes y quizás son poco famosas en el mundo. Pero hermoso lugar para visitar, no se detengan solo en Kibbutzim, los Moshavim también tienen lo que ofrecer en Israel en sus próximas visitas.
el próximo lugar, no me acuerdo cuál es, vamos a ver qué aparece. Están trabajando en el Moshab. Elon Moré. Elon Moré es un asentamiento en los territorios de Judea y Samaria, en los montes de Samaria. Y quiero también leer algo de la Torá referido a este lugar que dice: Vayavor Abraham be'eretz ad makom Shechem ad Elon Moré ve'aknaani az ba'aretz. Por este lugar que están viendo es el Valle Tirza. Yo estoy filmando desde Elon Moré. Y este es todo el Valle Tirza, que es por donde entró Abraham con toda su peregrinación cuando vino por primera vez a la tierra de Canaán. Él no tenía idea dónde iba, Dios lo guiaba y le decía: vos andá caminando, yo te voy a ir guiando. Elon Moré es el nombre de un árbol, justo, dijo un árbol, este árbol que es en el cual Dios le dijo que cuando veas el árbol, el Moré, el Alon Moré, Alon que te está instruyendo, dobla a la izquierda. Y ahí es cuando él dobla a la izquierda, y eso que ven ahí enfrente nuestro es el monte de la bendición y el monte de la maldición, el de la bendición de la maldición. Toda esa ciudad que se ve ahí se llama Shechem, Nablus o Siquem, y ahí acampó Abraham por primera vez. Cuando llegó a la tierra de Canaán, ahí levantó un altar y ahí Dios le apareció por primera vez en Israel. Imagínense, acá pusieron Betel, Betel no tiene nada que ver, mejor vayamos a Elon Moré. Imagínense la importancia y el significado que tiene estar en Elon Moré, en este asentamiento, y mirar con los ojos o imaginarse dónde Abraham tuvo el primer encuentro con Dios. Ahí también pasaron un montón de cosas, el monte de la bendición y la maldición. Ahí abajo se juntó todo el pueblo, apenas entramos a la tierra de Israel, después de estar 40 años por el desierto, conquistamos Jericó y Yoshua bin Nun, Josué, nos llevó hasta ahí abajo, y ahí es donde nos cuenta todas las leyes, cómo nos debemos comportar en la tierra a la que acabamos de entrar, y todo el pueblo respondiéndole: amén, amén, amén. 600.000 personas, ese eco de amén que hizo eco por toda la tierra de Israel, y es lo que asustó a todos los pueblos vecinos, que en ese momento decidieron de que nosotros pasamos a ser una seria amenaza y a ser enemigos de los mismos. Ahí mismo en Shechem ahora está la tumba de Yosef, de José, que se trajo especialmente desde Mitzrayim. La trajeron los peregrinos 40 años por el desierto para enterrarlo ahí. Y cerca de Elon Moré también fue el suceso donde Jacob fue herido en la pierna por el ángel, le cortó la pierna, y ahí el ángel le dijo que a partir de ahora Jacob se pasó a llamar Israel. ¿Y quién desciende de Israel? Nosotros, las 10 tribus de Israel, somos todos descendientes de Jacob, y eso es lo que nos diferencia, por lo menos, de los primos musulmanes. Vamos a pasar a la otra parte del video, a ver qué muestran. Todavía estamos en la misma. Esto que estamos viendo ahora es Betel, es el lugar donde Jacob tuvo el sueño con Dios y lo llamó Bet-El, la casa de Dios. La tumba de David es un lugar súper, yo creo que refleja la historia de las religiones en la actualidad, por lo menos de las 3 religiones monoteístas. La tumba de David está identificada en el monte Zion, fuera de las murallas de Jerusalén. Los judíos siempre entierran fuera de las murallas y no dentro de la ciudad. El techo de donde está la tumba de David es el piso del cenáculo. El cenáculo es donde Yeshua o Jesús hizo la última cena. La última cena, todos conocen la famosa pintura de Michelangelo. El piso, o sea, la intención de Jesús era mostrar al mundo o a sus seguidores, no me acuerdo cómo se dice la palabra, le quería mostrar de que él pertenece a la dinastía de David. Este es el cenáculo. Lo que están viendo ahora es el cenáculo, y el piso del cenáculo es el techo de la tumba de David. Aquí, en la noche de Pesaj, Jesús con sus discípulos es la palabra, cenó y les dijo de que va a tener problemas, que lo van a matar, y bueno, ahí tiene todo el cambio en la historia, y ahí se puede decir que comienza a nacer el cristianismo. No es que Cristo tenía intenciones, pero bueno, todo lo que vino después, aquí comienza, acá es la última cena. Esta es la iglesia de la Dormición, de la abadía de la Agia María.
de la madre de Jesús. Y lo que quería contar es de que el techo, esto que están viendo acá, y me dice Nevi Daud significa el profeta David. En el techo del cenáculo, o sea, la parte de abajo que es judía, la tumba de David, que se puede decir que es judía, arriba de la tumba de David está el cenáculo que es cristiano, y arriba del cenáculo está esto que están viendo ustedes, una mezquita, Nevi Daud, que la construyeron los musulmanes para decir, el que está arriba acá es el que manda. Y si estaban los judíos abajo, después vinieron las cruzadas y los cristianos y taparon la tumba de David, hicieron ahí el cenáculo, y después vinieron los musulmanes y cubrieron el cenáculo, hicieron ahí una mezquita. Esto refleja todas las capas que tiene Jerusalén, que lo que uno ve al Pnei Adamá, lo que uno ve sobre el terreno, es solo lo moderno. Cuando uno empieza a excavar en Jerusalén, empieza a ver siglos y siglos y siglos abajo, y es una de las causas por las que muchos, sin decir nada, mucha gente con otros intereses no dejan de que los judíos o de que Israel excave, porque cuanto más excavamos, más Biblia descubrimos, más identidad o más anexo, más conexión encontramos entre los judíos con Jerusalén. Si bien Jerusalén no aparece ni siquiera una sola vez en la Torá, una vez de que David la conquista ya en tiempos de reyes, pasó a ser la capital física, espiritual de Israel y por supuesto de los judíos, y sí, a partir de ahí empieza a aparecer en los Salmos, en los Tehilim, en un montón de libros, más de 600 veces ya pasa a ser nombrada, y los judíos no tenemos ninguna duda de que Jerusalén nos pertenece y de que ya hace más de 3000 años, estemos o no estemos ahí, es la capital que llevamos en el corazón y también hoy por hoy la capital física de Israel y de todos los judíos. De ahí nos vamos al balcón de Israel. Es un lugar que realmente se llama Amirpeset Shelah Medina. También está en los montes de Samaria, en los montes de Shombrón, en territorios catalogados como B. Ahí está el mapa incluso. Territorios B significa que los asuntos civiles son de la autoridad palestina, pero la seguridad está a cargo del ejército de Israel. Y este es un asentamiento que tiene una vista espectacular. Cuando nosotros leemos, Peduel se llama el asentamiento. Cuando nosotros leemos en la Torá de que Moshe estaba en el monte Nebo, y Dios le mostró toda la tierra de Israel, uno dice, no, ¿cómo puede de un punto de una montaña mostrarle toda la tierra de Israel? Amigos, Israel, como les dije al principio, es chiquito. Y hay puntos en Israel, por ejemplo que uno puede ver desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto. Imagínense el mapa arriba. Ustedes pueden además ver el mar Mediterráneo. Lo que estamos viendo ahora es en dirección al occidente y se ve también todo el llano, toda la Shfelá, y hasta el mar Mediterráneo. Vemos 3 de los 4 mares desde un mismo punto. Obviamente que con muy buena visibilidad se puede también ver el monte Hermón, que está casi entre Siria y Lebanón, y se puede llegar también a ver Beersheba, que está a unos 150 o 180 kilómetros al sur. Estas son las cosas que tiene Israel, estos son los puntos que uno está parado ahí arriba. Yo cuando recibo turistas familiares es uno de los primeros lugares que los llevo a ver, porque uno estando acá además puede explicar la geografía del país, puede entender muchísimas cosas. Puede ver Tel Aviv, Haifa y Jerusalén. Y, amigos, parados en una misma baldosa, se van dando vuelta y pueden contar toda la historia de Israel. Aquí luchó David, aquí luchó Shaul, ahí hizo profecías Jeremías, ahí, qué sé yo, se suicidó Shaul, todas las cosas desde un mismo punto. ¿Ven? Acá hay miradores, además, que poniendo moneditas son telescopios, creo que se dice, microscopios, son microscopios que se ven para ver más de cerca cuando no hay buena visibilidad, y este es un lugar que recomiendo, 15 minutos estar ahí, es sentir, mirar y sentirse como Moshe cuando Dios le dijo, toda esta tierra que estás viendo te va a pertenecer. Vamos a pasar a otro paseo, a ver qué aparece, no me acuerdo. El Sendero de Israel. El Sendero de Israel, bueno, es un sendero que está trazado, ahí está la línea, está trazado que abarca 1009 kilómetros. 1009 kilómetros para hacerlo caminando.
Reconozco que lo hice 2 veces. La primera vez lo hice con mis 2 hijos, Ishai y Eden, y la segunda vez lo hice con 2 amigos que ellos son hermanos. El Sendero de Israel al principio les dije que Israel tiene 500 kilómetros de norte a sur. Este sendero está trazado en zigzag. Quiere de que recorras el país y no te pierdas un árbol, un pedazo de tierra, una población, una civilización, un clima. El Sendero de Israel, el que logra transitarlo, obviamente que no se hace de un saque, se hace en etapas. Se puede hacer en 60 días corrido, o yo, por ejemplo, lo hice en 3 años, y lo fui dividiendo en etapas, según los climas, según cuando podía, y lo terminé y lo hice 2 veces. La primera vez de norte a sur, la segunda vez de sur a norte, y les aseguro que lo volvería a hacer de vuelta. Este sendero es el que me conectó por completo con Israel, es el que me me enseñó a conocer a todos los habitantes que conviven conmigo, a todos los israelíes, ya sean árabes, cristianos, drusos, beduinos, cirquisianos, gitanos, lo que sea. Este sendero me enseñó a caminar por tierra, por arena, por pasto, por montaña, me enseñó a sentir los climas, la nieve del norte, el calor del sur de Eilat, me enseñó, ahí está Eli y Moti, que con ellos 2 hice la segunda vez el Sendero de Israel. Este sendero me enseñó a sufrir, este sendero me enseñó a besar la tierra, a agacharme, a meterme, miren, por lugares increíbles. Y está todo señalizado, está todo muy bien, se puede hacer en familia, se puede hacer en bicicleta, se puede hacer, es un sendero que, como les dije, tiene más de 1000 kilómetros, se puede hacer solo algunas partes, no hace falta hacerlo todo, pero quien logra hacerlo todo, no hay nadie que logre moverlo de la tierra de Israel. Y yo soy uno de ellos, y no soy el único. Mis hijos lo hicieron. Los soldados lo hacen cuando terminan el ejército por lo general, se forman grupos, hay libros, hay estrategias para hacerlo, hay en todo el sendero, se le dice los ángeles del sendero, que son familias que te albergan para que duermas en la casa de ellos gratis. No dentro de la casa, ellos te dan afuera, digamos, ellos tienen tienen lugares con pasto que te cubren y que te dan comida a la mañana y que te reciben, se van formando grupos, no propinas, se dan tips unos para otros, cómo hacer, cómo seguir. Y bueno, ahí está la señal blanca, azul y naranja, y este es Shvil Israel, el sendero de Israel. Y listo, me parece, ¿no? Yo puedo seguir hablando, o sea, me podés seguir poniendo fotos, yo hablo hasta mañana, no tengo ningún problema. ¿Terminamos los 10 lugares? Terminamos los 10 lugares, Oh, te hicimos trabajar un recorrido impresionante, tenemos que hacer otros 10, porque dale. Realmente es fascinante. Ahora. Como dijimos, ahora, y como dijimos antes, son lugares que no vamos habitualmente. Los que vamos como turistas no tenemos la posibilidad de conocer estos lugares, y esta es una oportunidad que te agradecemos mucho. Queríamos preguntarte también sobre la vida actual en Israel. Israel es como un crisol de diásporas, de gente que vino de distintas partes del mundo, distintas aliot, desde etíopes, rusos, latinoamericanos. ¿Cómo es la vida y cómo es la integración entre los distintos grupos, las distintas diásporas, los distintos grupos sociales y de distintos orígenes? ¿Cómo lo vivís vos? Paseo, mejor, ¿no querés seguir paseando? ¿Se me escucha? ¿Querés contar de algún, No. ¿Querés contar de algún lugar que no tengamos imágenes? Podés contarlo. No. ¿Alguno que te haya quedado en el tintero? ¿Alguno que quieras? Israel. Yo no sé qué gente nos está mirando ahora. Supongo que hay mucha gente de la colectividad judía que suelen participar de actividades comunitarias en el country o en una sinagoga o en un club social, me imagino. La sensación que yo tengo en Israel, a pesar de que hace más de 30 años que vivo acá, es de que yo vivo dentro de un country. Imagínense el country de ustedes, el country de la comunidad judía, cuando ustedes ven una persona que no conocen, la saludan,
Cuando ustedes ven una persona que no conocen, que se cae o que se le cae el bolso, que le dan una mano. Cuando ustedes ven cuando ustedes están en Metzuká, cuando ustedes están necesitados de algo, más de una, dos o tres o cuatro o cinco personas vienen para darte ayuda. Esa hermandad, esa solidaridad, esa garantía que hay, esa sensación que ustedes tienen cuando están dentro del country, dentro de la comunidad, que ustedes duermen con la puerta abierta, la ventana siempre está abierta, la llave del auto está libre, la billetera está, o sea, están despreocupados de un montón de cosas que mientras están en la sociedad los ocupa muchísimo. Israel es exactamente vivir dentro de un country. Es levantarte a la mañana y saludarte con alguien que no conoces. Es hacer bien, es recibir bien, es ser garante y es hablar el mismo idioma, incluso cuando no hablas el mismo idioma. Es mirarte y entenderte con la mirada, es no dudar, es vivir seguro, es sentir seguridad interna, como en ningún lugar del mundo uno puede sentir, a pesar de lo que mucha gente suele pensar de nosotros en el exterior, y todo aquel que visitó Israel sabe de lo que hablo. Sabe de que puede dejar la billetera en una mesa y nadie se la va a robar, sabe de que puede hablar con el celular a medianoche y no tiene que ir, o sea, sabe de que no hay atentados terroristas, sabe de que puede pasear por las fronteras, sabe de que los árabes no son malos y saben de que los cristianos son tolerantes. Todo Israel es todo un country en el que es algo hermosísimo y en serio, es vivir teniendo es como que yo le encontré un sentido a mi vida. Mi vida en el exilio, mi vida en la diáspora era linda, era muy cómoda, pero le faltaba algo. Ese algo lo encontré acá en Israel y yo doy gracias a Dios. Y como dije al principio, me encantaría de que esta sensación la vivan los demás judíos del mundo. Israel no es el país perfecto, tiene sus conflictos, tiene sus problemas, no es que es todo idilio. Pero vale la pena convivir con esos conflictos, con esas cosas que a veces ustedes ven que tenemos, que nos fallan, pero eso no es lo importante. Una vez una persona fue al médico y el médico, ¿cómo fue? Le pregunta, ¿usted fuma? Le dice no. Le dice, ¿usted, cómo se dice, fuma? Bueno, no, es un chiste malo, no lo voy a contar ahora, no tiene sentido. Lo que quiero decir es de que acá en Israel, los inmigrantes que siguen llegando, los inmigrantes viejos, mi esposa y su familia, que son israelíes, que nacieron acá en Jerusalén, al principio te miran un poco, o sea, tenés que pagar el derecho de piso, no es que a mí nunca me trataron como inmigrante, pero fue al principio y no todos. Enseguida uno rompe la brecha y como siempre siguen llegando acá inmigrantes, uno muy rápido pasa a ser ya viejo. O sea, yo hice alía en enero, en septiembre yo ya era un viejo acá y ya le ponía la pata a los nuevos que seguían llegando, digamos, por decirlo de una manera. La convivencia entre las culturas es un tema hermosísimo, y eso es, todavía en Israel no tenemos algo que es israelí. En Israel todavía nos seguimos formando a pesar de que tenemos 70 años. Todo acá es un conjunto de cosas. La música, no hay música israelí. Hay música mizrahi, ashkenazí, hasídica, religiosa, laica y de Tel Aviv. No hay una comida israelí. O sea, yo te pregunto a vos qué comen en Argentina, asado, empanadas. En Israel no hay una comida israelí. Tenemos la comida ashkenazí, tenemos la tradicional, tenemos la moderna, tenemos la mezcla de todo. Mi señora cuando hace acá comida para Shabbat, hace la comida tradicional, por supuesto como todo judío, pero también hace comida vegana, comida moderna, comida asiática, comida ashkenazí, mizrahi, o sea, tenemos de todo, no hay una comida israelí, o sea,
todo, el idioma, la cultura, el cine, la televisión, la vestimenta, las calles, todo es un conjunto de todo. El etíope aportó lo suyo, el latino aportó lo suyo, el ruso aportó lo suyo, el de Nueva Zelanda aportó lo suyo, el americano aportó lo suyo, y no por la fuerza, o sea, agarramos las cosas lindas, agarramos el asado de los argentinos y agarramos no sé, la música de los irlandeses y agarramos la inocencia de los etíopes o la pureza del judaísmo de los etíopes y así nosotros, por cada uno que viene, somos abiertos e intentamos de que aporte lo suyo. Bueno, ahora estamos en un momento especial, perdón Simón, terminamos las preguntas, que es que estamos en plena festividad de Sukkot. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo se vive Sukkot en Israel, cómo lo festejás vos y cómo tus vecinos y tus amigos? Bueno, me estás haciendo una pregunta en una época media complicada por el asunto del corona. Una cosa es festejar Sukkot en Israel, otra cosa es festejar Sukkot en Israel en época de corona. Elegí. Bueno, Las dos. las dos, sí. Y la diferencia entre una y otra, sí. Bueno, digamos, el año pasado, Sukkot el año pasado y todos los años, Sukkot, vamos a decir, es una de las 3 fiestas que hay en la Torá nombra solo 3 fiestas. Pesach, Shavuot y Sukkot. Todo el resto, leyes judías, hermosísimas fiestas. La Torá no habla del Día del Perdón, no habla de ayuno, no habla de Rosh Hashanah, o sea, son todas tradiciones, leyes impuestas por los sabios judíos y que yo las adopto con las 2 manos y me encanta y las felicito. Pero si hablamos neto de la Torá, como yo la leo y como la interpreto, en la Torá hay 3 fiestas. Y esta es la tercera fiesta, ni siquiera es la primera. Según el judaísmo es la primera porque cambiamos un poco las fechas, pero según la Torá es la tercera. Ahora empieza el otoño en Israel y las 3 fiestas son las 3 que todos los hijos de Israel peregrinaban hacia Jerusalén. Subían todos a Jerusalén a festejar Pesach, a festejar Shavuot y ahora a festejar Sukkot para luego despedirse, pasar el otoño, el invierno y volvernos a encontrar en Jerusalén en Pesach en la próxima fiesta. La fiesta de Sukkot es una de las fiestas más lindas que tiene la sukkah, la cabaña, el tabernáculo como centro, que los judíos, los israelíes judíos, tenemos que mudar nuestras vidas a ella. Y cuando hablo de mudar, si hablo en términos religiosos, ellos se mudan, hacen valijas, llevan comida, llevan todo, construyen Sukkot de madera, no las de tela como las que construimos nosotros. Ellos construyen Sukkot de madera, con techo que resiste el frío. Ahora empiezan las lluvias en Israel, y ahí ellos viven, comen, rezan, festejan, cantan, duermen, hacen de todo. Eso me refiero a los ortodoxos. Hay muchas ciudades que son netamente ortodoxas en Israel. Me refiero a Bnei Brak, me refiero a Modin Elit, me refiero a Elad, me refiero a Harish. No, Harish ya no es muy ortodoxa. Okay. Son lugares de que si uno pasea por ahí, ve toda la Sukkot por los balcones. Son balcones que son edificados especialmente para que puedan construir sukkah, o sea, son balcones escalonados y no uno por encima de otro. Y en la otra parte, más secular, más tradicional de Israel, por ejemplo, en mi ciudad, podría mostrar ahora acá abajo, que la gente construye la sukkah de tela, de paja, en la cual pasamos gran parte del día, pero no dormimos ahí, esa es la diferencia. Sukkot es una fiesta que por lo general estos días son días que se trabaja a medio pelo, digamos, o yo estoy de vacaciones, por ejemplo, me la paso paseando, y son los únicos días que los judíos religiosos en Israel pueden pasear. Suena algo loco, pero si uno es religioso en Israel, nosotros acá trabajamos y estudiamos de domingo a viernes. Y cuando nosotros podemos pasear los sábados, y si uno no viaja, uno no toma transporte público, los religiosos no pueden viajar. Entonces son los días de Hol HaMoed Sukkot, de Sukkot, y los de Pesach, 5 días y 5 días, de que ellos están de vacaciones y por lo general conquistan el país porque son
días que ellos pueden viajar, conocer todos estos lugares que yo mostré anteriormente, visitar familiares lejos, irse a un hotel, o sea, hacer cosas que durante el año ellos no pueden hacer. Así que el país se colma de toda gente. En cuanto a nosotros también, paseamos, visitamos, por lo general solemos también ir a la sinagoga, el rezo de los Kohanim, que se lleva a cabo todos los años en Sukkot, en el Kotel Amaraví, todos los Kohanim van ahí, cientos de miles de personas hacen un rezo para toda la humanidad. Están las fiestas del agua, están los circos hasídicos y los circos religiosos. Hay muchísimos festivales por todo el país, hay muchísimo turismo interno y también nos falta el turismo externo que la gente aprovecha para irse al exterior. Eso es Sukkot en Israel. En épocas de coronavirus, pasemos a otro tema. Bueno, para ir terminando, las últimas dos preguntas es, ¿por qué, saliendo ya solo del caso de Israel, por qué crees que es importante conocer la historia? Dedicar tiempo a conocer la historia. ¿En qué nos aporta? Yo creo que cuando uno construye un edificio, cuanto más fuertes son las bases de ese edificio, o sea, yo puedo ir ahora a la playa y construir con la arena un castillo incluso de 1 metro de altura. Pero esa arena se va a secar, esa arena va a venir el agua y lo va a destruir todo. Sin embargo, cuando yo construyo algo con cimiento de fierro, algo que cavo muy a fondo y pongo columnas que pueden mantener un edificio de hasta 100 pisos, eso me mantiene a mí como persona, eso nos mantiene a nosotros como pueblo, eso nos mantiene a nosotros como Estado. Cuando uno conoce la historia, uno sabe más, conoce más su presente. Cuando yo conozco cómo se fue generando todo este asunto de mi pueblo, del pueblo judío, puedo explicar con mucha más facilidad fenómenos que transcurren en el mundo y tengo herramientas para enfrentarme con ellos, para obviarlos, para combatirlos o para saber cómo hizo en el pasado los judíos, si hablo de nuestro pueblo, para sobrevivir a través de los siglos. Cuando yo me fijo en la historia y me fijo cómo actuaron el judaísmo cada vez que le pusieron piernas o que los hostigaron o que incluso intentaron hacerlos desaparecer, la fórmula, por ejemplo, si hablamos del judaísmo, fue siempre no llorar por lo que pasó, mirar adelante, hacerle más bien al mundo, invertir energías en salir adelante, en sobreponerse, en fortalecerse, y todo lo que no nos mata, a nosotros nos fortalece. Yo aprendo de la historia de que cuando uno es educado, o sea, santifica o le da mucha importancia a la educación, eso le da después garantía para ser una mejor persona en la vida. Yo entiendo de nuestra historia que cuanto más cerca estamos de la Torá y de la Biblia, y te estoy hablando sin kippah, o sea, yo no soy religioso, más valor le damos a la vida, más entendemos cómo funcionan las cosas y más positivos pasamos a ser y pasamos a ser más sanos espiritualmente y también a nivel de salud. Es increíble las cosas que tiene escondida la Torá, cosas que uno va descubriendo cuando uno se pregunta cosas. Y es increíble cuando yo por ejemplo, cuando aprendo historia, la seguridad que siento para vivir el presente y para mirar y programar, planificar también mi futuro. Y yo creo que eso no tiene precio. ¿Cuál es el propósito de la persona que tiene en este mundo? Muchos dicen ser feliz, vivir tranquilo. Bueno, yo creo que cuando uno conoce la historia y cuando uno se apega a nuestra historia que está escrita, eso lo ayuda en el presente y también en un futuro. A mí me encanta todo esto de la tradición, lo que me enseñó mi papá, lo que me enseñó mi abuelo, contárselo a mi hijo, contárselo a mi nieto, pasar la tradición
me pone muy orgulloso y me da fuerzas para seguir con este fuego de la antorcha, para que siga de generación en generación. Yo estoy orgulloso de mi pueblo, estoy orgulloso de mi nación, y creo que tenemos que ser la luz del mundo, que tenemos mucho para mostrar, como Dios dijo, mucho de lo que Dios nos enseñó, santificar la vida, vivir alegres, ser productivo, mirar para adelante, y todo eso se aprende cuando uno lee y historia, digamos. Bueno, la última pregunta. Hay gente aquí en el grupo participando hoy, 400 pantallas de muchísimos países, y te pedimos que nos digas, ¿por qué nadie se tiene que perder de visitar Israel? ¿Por qué hay que ir a Israel? Nadie se lo tiene que perder. Me parece que dije bastante ya. Nadie se puede perder Israel. Hay muchas listas, muchos libros que dicen qué cosas hay que hacer antes de morirse. Ir a ver un partido de Boca y River. Esto es lo que uno tiene que ponerse, creo yo, como prioridad de las prioridades, y más en tiempos como los de hoy, no de corona, hablo del siglo XXI, que viajar es accesible, no es algo imposible como en la época de mis abuelos, que solo los privilegiados o los millonarios podían hacer cosas por el estilo. Yo creo que una persona que tiene una fuerte identidad, de que se siente judío, cristiano, musulmán, todo empieza aquí. Aquí no solo empieza la civilización, no solo empieza el mundo, aquí empiezan las religiones, por aquí pasó todo, y lo que no empezó, pasó por aquí. Esta pequeña tierra, la gente le dice que es la tierra sagrada, la tierra santa, porque es la bendecida por Dios. Yo tengo una explicación más científica. Yo creo que es la porción de tierra que es abundante en todo lo que existe. A nivel climático es lo mejor que hay, a nivel geográfico es lo mejor que hay, a todo nivel. En Israel tenemos de todo y para todo, a pesar de que somos así, más chiquitos, o sea, somos un estado muy chiquitito, pero tenemos nieve en el norte y calor en el sur, tenemos lluvias, tenemos desiertos, tenemos tierras fértiles, montañas, tenemos de todas las poblaciones. Venir a Israel, yo creo de que es el principal lugar que uno tiene que conocer en el momento que decide salir de su país de origen. Antes de ir a New York, antes de ir a París, a Roma, a Madrid o al Río de Janeiro, no sé qué. Yo creo de que hoy por hoy, con la posibilidad de que se pueden tomar el al y los dejan en la puerta, es algo que toda persona se debe, y toda persona que estuvo acá sabe de que tengo razón. Para venir a pasear a Israel no hace falta venir con mucho dinero. Es verdad, Israel es muy caro, pero hay un montón de guías que te ayudan a vivir barato, a vivir como voluntario. Hay muchísimos planes para voluntarizarte en el ejército, para voluntarizarte en institutos como los que yo trabajo, que nosotros te damos para comer, para dormir, y vos te voluntarizás unas horas por día, planes de estudio, planes para judíos, planes para cristianos, planes para evangelistas. O sea, hay para todo. Los que no tienen dinero. Y los que sí tienen dinero, es imperdonable no venir y sentir esta tierra. Eso sí, agarren esto, empiecen a leerlo antes que vengan, un poquito nomás, y cuando estén en los lugares, no solo van a ver piedras, sino que las van a sentir. Estar parados, estar caminando por los lugares donde caminó el rey David, por donde caminó Abraham, por donde caminó Jacob, o sea, donde pasaron las cosas, la profetisa Dvora, Rachel, Sara en Hebrón, donde está enterrada, las ciudades santas. Todo tiene un significado diferente. Acá no se van a cansar, acá no les van a robar, acá, o sea, todo es lindo, todo es lindo. Y yo creo que esas son las razones por las que todos los que están mirando ahora el programa están invitados a venir a Israel cuando termine todo este asunto del coronavirus. Bueno, a todos los amigos asistentes queremos darles
un consejo del cual no se van a arrepentir. Entren ahora en YouTube, busquen el canal Un Bacari suelto en Israel. Van a viajar con Sergio, van a recorrer lugares maravillosos, van a escuchar sus historias. Todos los días, como hago yo, van a emocionarse, se van a reír, se van a sorprender. Son unos minutos de placer, de disfrute. Entren ya mismo en YouTube, Un Bacari suelto en Israel, y les aseguro que no se van a arrepentir. Simón, te dejamos cerrar. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Yo creo que toda la audiencia que tenemos, si pudiera, estaría preparando ya sus valijas para poder embarcar. A todos ellos, quiero decirles de que están invitados a mi casa a hacer un Shabbat, a visitar, a tomar un café, y muchos quizás de los que están viendo saben de que cuando yo lo digo, lo digo en serio. No hay fin de semana de que en casa no hay visitas de gente que no conocemos. Mi esposa ya está acostumbrada, y lo digo de todo corazón, y Animit Kabel, lo digo en serio, digamos. Por supuesto, Sergio, por supuesto. Estamos todos, tu charla es muy reconfortante y nos da muchas ganas, y ojalá el coronavirus nos lo permita. Y solamente te voy a contradecir en algo, que vos dijiste que Israel es muy caro, pero los Yehudim tenemos una ventaja, que desde Jerusalén la llamada con Dios es local. Mejor. Los cielos en Jerusalén están más bajos, y hay contacto directo, es verdad. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que toda nuestra audiencia está muy agradecida por tu calidez, por tu sinceridad, por tu optimismo. Nuevamente, gracias. Y quiero aprovechar la ocasión para invitarlos a todos a nuestra próxima charla, que es el próximo día miércoles a las 18, que de la mano del doctor Alberto Ruscolequier vamos a ir descubriendo comunidades judías poco conocidas. Historia de los judíos de Portugal, judíos radanitas, cázaros de Asia y los judíos de la India y de África. Así que bueno, los esperamos, que tengan un buen domingo. Sergio, nuevamente muchas gracias, y gracias a todos por habernos acompañado hoy. Hag Sameach para todos. Hag Sameach.